Listo. Listo, ahora sí. Muy bien, quiero saber quiénes de ustedes lograron leer el capítulo, ¿sí? El capítulo 1. Es un capítulo cortico. En realidad era desde la página 13 hasta, bueno, en realidad era página 13 hasta la 16. Sí, es cortitico, son 1, 2, 3, 4 páginas. Entonces, ¿quiénes lograron leer el capítulo? ¿Y qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció la lectura? Si tienen alguna pregunta, también válido, lo pueden hacer. Entonces, levanten la mano y para poder escuchar. ¿Sí? Marelvis, ¿quieres decir algo? ¿Que abriste el micrófono? Ya, sí, yo lo leí. De un momentico, déjame dar el código a Baza. 82, 81, 94. 81, 94. Sí, yo lo leí, incluso subrayé en el libro. Ajá. ¿Qué Es te que pareció? bueno, es un libro bastante interesante. La base primordial de todo es que aquí en el Evangelio está el poder de Dios a través de los Ajá. tiempos. El poder que no hace vernos cerca a Él es un Dios cercano, no como Ajá. a veces creemos que las cosas no se nos dan porque nos sentimos lejos. No, Él siempre está Ujú. ahí atento a nuestras necesidades. Las cosas se Ajá. nos dan acorde a la voluntad de Él. Él Listo. siempre está cerca de nosotros. Sí, hubo, Marelvis, una frase en el libro que te llamó mucho la atención, ejemplo, de la lectura, que tú digas, mira, esta frase que dijo en tal página me llamó mucho la Bueno, atención. yo subrayé varias cosas porque el tema está bastante interesante. Por ejemplo, en Romanos 1:16, el Evangelio es nada menos que el poder de Dios. Ajá, exacto. Eh, vivimos en una transformación, como nos dice en 2 de Pedro 1:3-9. Yo Ajá, subrayé varias partes, como nosotros necesitamos una reconciliación, que necesitamos ser justificados. Ya ajá, debemos deleitarnos en Dios para conseguir la santificación. ajá. Ya, yo subrayé varias cosas y, por Listo, ejemplo, listo. también en la Isaías 55:8-9, voy Ujú. creciendo según la visión de Dios Ajá, y comienzo a ver cómo realmente soy sí. a través del estudio. Ya. Ujú. Sí, es muy Y interesante la eso. cruz Sí, esa que nosotros, el gráfico que aparece en la página 15. Hoy vamos sí, a mencionar un es poquito. también como una confrontación con el yo personal ante Ajá, el Señor. listo. ¿Alguien más quiere mencionar algo que le pareció interesante de la lectura? Que dijo, mira, esta frase que dice en tal página me pareció interesante. Jacqueline, Cilia, que le abrieron el Sí, micrófono. Sí, yo quería comentar, sobre todo la vez pasada, cuando tú preguntaste si nosotros éramos por naturaleza buenos o malos, aunque yo ujú. no respondí, yo pensaba que éramos buenos. Pero entonces eso fue lo interesante para mí. Realmente nosotros no somos buenos, en nuestro corazón hay perversidad y Ajá, eso me dio a mí, o sea, me abrió el entendimiento, me dio una luz, me dio un conocimiento nuevo y por eso me gustó de la página 15 y yo lo subrayé la parte que dice, cada vez que voy conociendo más tanto mi pecado como la santidad de Dios, algo más también va en aumento, mi apreciación del exacto. amor por Jesús. Ajá. ¿Qué te llamó la atención de esa frase? Que yo tendría que conocerme más Ajá, yo no me estaba etiquetando y considerando como una persona mala y realmente sí lo soy. Pero ajá. cuando ya yo tengo el conocimiento de eso, me doy cuenta que también si yo soy peco, hay un Dios grande que es un Dios santo. Ujú. Y ese es el que me lleva a que el amor hacia su hijo vaya en aumento también. Entonces es un conocimiento de tres cosas distintas que me llevan por el camino hacia el Ujú. Evangelio. Exacto. Entonces, fíjense
Bueno, es interesante eso que está diciendo Cilia, porque las escrituras nos muestran esas dos verdades. La Biblia nos dice que nosotros como seres humanos somos pecadores, somos malos. Esa es la realidad. Nuestro corazón es pecaminoso, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras intenciones, ¿sí? Somos pecadores, somos malos. Pero también la Biblia nos dice que Dios es totalmente santo y que Dios no admite nada pecaminoso cerca de él. Eso nos debe llevar entonces a lo que dice el libro, cada vez reconocer que necesito a Cristo, ¿sí? Diariamente yo debo reconocer, necesito del Señor no solamente para ser salvo, sino también para ser santo, es decir, para irme alejando poco a poco de mi pecado. Como decía Marelvis ahorita, el Evangelio es poder no solo para salvación, sino también para santificación. Entonces, ¿hay algo más, alguien más que le llamó la atención de la lectura? Sí, que hicieron. Creo que Jacqueline había abierto también el micrófono ahorita. No sé si fue cosa mía o... Bueno, buenas noches, pastor. Yo creo que vio Buenas mal. noches. Bueno, no hay problema, no hay problema. No tengo bueno, no tengo el documento. Ah, ya. Bueno, Ya después me lo harán llegar. exacto, el libro lo pueden conseguir físico, ¿sí? En la iglesia. Pero si por alguna situación no tienen ahorita el dinero para comprarlo, yo se los puedo mandar virtual. Es exactamente el mismo libro. eh, y si ustedes lo van a imprimir, les va a salir por el mismo costo. Entonces, Así sí, es. sí, les va a salir exactamente por el mismo costo que vale físico. Entonces, yo se los puedo mandar virtual como para que vayan haciendo la lectura allí virtual mientras que puedan comprar el libro físico. Entonces, ahorita yo se lo comparto por WhatsApp. Entonces, eso también le ayuda. Alguien más que haya hecho la lectura y que le haya llamado la atención algo, una Buenas frase. noches. Buenas noches, Sandra. No Sí, podía entrar. cuénteme. ¿Sí pudo hacer la lectura? Yo leí la primera parte, lo del Evangelio. Ajá. ¿Sí? Ah, listo. Alcanzó a leer la primera parte. Sí, Muy bien. señor. ¿Qué le llamó la atención de esa primera parte, donde habla de la historia de la redención? Sí. Dice Eh, perspectiva general del Evangelio. ¿Qué le me llamó la llamó, atención de me eso? llamó la atención el cómo uno reduce la cruz. Ajá. Eso, o sea, uno cree que, que está en... Y pues eso nos lleva a mirar que tantas equivocaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy vamos a ver 6 formas en que reducimos la cruz. Sí, hoy vamos a ver. Entonces, muy bien. Si hay alguien más, puede levantar la mano, abrir el Buenas micrófono. noches, Mi hermana Elsa, cuénteme. bendiciones, ¿cómo están? Miren, mi Bien, bien. hermano, aquí hay un párrafo que dice, para contrarrestar nuestra tendencia pecaminosa a reducir el Ajá. evangelio, debemos nutrir Espere, díganos constantemente. la página, perdón, para 16, página 16, ya la encontré. Ajá. dice, para contrarrestar nuestra tendencia pecaminosa a reducir el evangelio, debemos nutrir constantemente nuestra mente con la verdad bíblica. Ajá. Necesitamos conocer, ver y saborear el santo y justo carácter de Dios. Necesitamos identificar, admitir y sentir la profundidad de nuestra pecaminosidad. No necesitamos hacer todo esto solo porque es lo que se supone que hacen los cristianos. Más bien, convertimos esto en nuestro objetivo, porque es la vida que Dios quiere para nosotros, una vida marcada por un gozo, una esperanza y un amor que nos transforma. Ujú. ¿Qué le llamó la atención de esa frase, mi hermana? Mi hermano, que muchas veces
nos quedamos allí en la puerta, como estábamos hablando en el estudio el miércoles pasado, Ujú. y dejamos de degustar todo esto, toda esa vida que Dios quiere para nosotros y que Sí. podemos tener gracias a la obra de Cristo. Dejamos de degustar el gozo, la esperanza y el amor que Ujú. transforman nuestras vidas. Esa, ese gozo de saber y conocer que la obra que hizo Cristo en la cruz fue suficiente y que por Ujú. gratitud ahora yo vivo de esta forma, no porque se supone que debo vivir, sino porque hay una convicción, Exacto. porque tengo una identidad en Cristo. Listo. Gracias, mi hermana. Entonces, hemos hablado que, o en este estudio, la primera lección, hemos hablado del marco del Evangelio y hemos dicho que las escrituras nos presentan el crecimiento espiritual como un progreso o un proceso por medio del cual tú y yo vamos a buscar las gráficas que yo estuve mencionando, aquí están, por medio del cual tú y yo cada día vamos siendo más conscientes de la santidad de Dios, vamos siendo más conscientes de nuestra pecaminosidad y por lo tanto vamos siendo más conscientes de nuestra necesidad de Cristo. En un momento de nuestra vida, algunos de nosotros adultos, otros de nosotros tal vez adolescentes, nos convertimos al Señor. Ahí está la gráfica, dice conversión. En un momento tú te convertiste al Señor. Y cuando tú te convertiste al Señor, depositaste tu fe, creíste en el Evangelio, depositaste tu fe en el Señor, tu concepto de santidad de Dios era un concepto pequeño, ¿sí? Tu concepto de pecaminosidad, es decir, de tu naturaleza pecaminosa, tú sabías que eras pecador, pero de pronto no habías entendido todas las implicaciones. Y en la vida cristiana, lo natural o lo que debería ocurrir es que mientras yo voy creciendo, no significa que yo me voy convirtiendo en menos pecador o no significa que Dios se convierte en más santo. No, es que yo voy siendo cada día más consciente de la santidad de Dios. Yo voy siendo cada día más consciente de mi pecaminosidad, ¿sí? Entonces yo voy siendo cada día más consciente de la necesidad que tengo de Dios, ¿sí? No es que yo hoy necesito más a Dios que lo que lo necesité ayer. No, la necesidad que tú y yo tenemos de Dios es igual siempre, pero la conciencia de mi necesidad de Dios hoy debe ser mayor que la que tuve ayer, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo que soy pecador, cuando yo entiendo que tengo una naturaleza pecaminosa, entonces yo entiendo también que necesito del Señor, ¿ah? Que necesito de la cruz, que necesito de un redentor, como decían ustedes hace algunos momentos. El problema es que la mayoría de nosotros no ocurre así. La mayoría de nosotros, ¿qué ocurre? La mayoría de nosotros lo que ocurre es que nosotros tenemos un concepto de la santidad de Dios, ¿sí? Cuando nos convertimos tenemos un concepto de nuestra pecaminosidad y vamos reduciendo con el tiempo la cruz de Cristo. Vamos reduciendo nuestra naturaleza pecaminosa o más bien la conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, como yo me creo menos pecador que otros, entonces yo me creo también con derecho de juzgar, de señalar, de condenar, ¿sí? Entonces yo creo que yo puedo cumplir la ley de Dios, entonces caigo en el legalismo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 y capítulo 3. Esa es la razón por la cual lo que decía ahorita hace algunos momentos Elsa, para contrarrestar nuestra tendencia pecaminosa de reducir el evangelio, ¿sí? De reducir la santidad de Dios, de reducir o creerme mejor que otros o menos pecador que otros, debemos, ¿sí? Nutrir nuestra mente con la verdad bíblica, que es lo que la Biblia nos enseña. Debemos reconocer
diariamente el carácter de Dios. Dios es un Dios santo, pero también reconocer mi pecaminosidad. Y el texto o el material que estamos leyendo habla de avería espiritual. Debemos reconocer diariamente que estamos averiados. Estamos averiados. Y cuando yo reconozco que estoy averiado y yo reconozco que soy pecador y yo reconozco que no soy mejor que los demás, entonces también tengo que reconocer que necesito ayuda, que necesito un redentor, que necesito un salvador, que yo mismo no puedo salvarme. Yo no me puedo salvar de mi propio pecado, no puedo. Necesito que alguien me salve. Y cada vez, hermano, que tú pecas, entonces es una oportunidad de recordar, es una oportunidad de recordar cuán necesitados somos. Esperen un momento que me dicen que no sé por qué algunos no pueden entrar si yo les compartí el mismo link. Entonces no sé qué ha pasado. De Yanira dice que no puede entrar. Voy a tratar de compartírselo directamente a ella, a ver si de pronto así puede. Sí. Posiblemente sea porque pide un código, pastor, pero el ¿Sí? código también nos los da en Ajá, uno, en una ahí parte está del link que le envió. De pronto esa parte no la han visto. sí, ahí está el código. Ahí, sí, ahí está el código en el link, ahí está el ID, pero también abajo creo que muestra el código. Ahí está el código, 828194. Ajá, ahí está, creo que Joan también compartió el código por si no pueden entrar. Listo. Entonces, sigamos, porque la idea de hoy, quisiera que hoy participaran un poco más. La semana pasada de pronto yo hablé un poquito más, pero quisiera que hoy participaran un poco más. La semana pasada cerrábamos con esta frase. Dice, creer en el evangelio significa, hermanos, comprender más la santidad de Dios, pero también comprender mi pecado. ¿Sí? Comprender mi pecado. Debido a lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, no tenemos miedo de ver a Dios como realmente es o de admitir la avería que nosotros tenemos. ¿Sí? Cuando yo entiendo, hermanos, que yo soy aceptado, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de la adopción? Cuando yo entiendo que yo soy aceptado, no por lo bueno que yo sea, no por lo malo que yo sea, sino por lo que Cristo hizo, entonces, aunque yo sé que Dios es un Dios santo, yo tengo la libertad de acercarme a Él porque ya Cristo o por medio de Cristo soy aceptado. Pero no solamente eso, sino que también el Evangelio me da la libertad de reconocer delante de un Dios santo, que ahora no es juez, sino Padre, reconocer mi necesidad, mi pecado, entendiendo de que ya soy su hijo, de que Él no me va a rechazar porque yo pequé, sino que me va a abrazar así como el Padre abraza al hijo pródigo. Pero no solamente eso, sino que Él mismo me da el poder para yo vencer el pecado. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3, 4, por allí. Él mismo me da el poder. No solamente me adoptó, no solamente me recibe como hijo, no solo me perdona, sino que también ahora me da el poder para yo vencer el pecado que en ocasiones me tiene esclavizado. ¿Sí? Nuestra esperanza, hermano, no está puesta en nuestra bondad, o sea, en qué tan bueno yo pueda llegar a ser, ni tampoco en una vana esperanza en que Dios rebajará su nivel de exigencia. Más bien, nuestra esperanza descansa en Jesús, quien es nuestro redentor, ¿sí? Aquel que es nuestra justificación. Creo que alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Listo, creo que ya encontré. Ya. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, que es nuestro perfecto redentor, ¿sí? Entonces mi esperanza y tu esperanza, hermano, no está en qué tan bueno eh, podamos llegar a ser nosotros. Tu esperanza y mi esperanza no está en que Dios va a rebajar las exigencias, no. Mi esperanza está en Cristo, en Cristo. Y eso lo vamos a ir capítulo 2, capítulo 3, poco a poco ir explicándolo con más detalle. Ahora, hagamos un resumen de las ideas principales. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos, de ver el Evangelio únicamente como la entrada a la vida cristiana? ¿Cuáles son las dos cosas que tienen que seguir creciendo mientras vamos madurando en la fe?
¿Y cuáles son las dos maneras en las que reducimos la cruz de Cristo? La primera pregunta, ¿cuáles son las dos implicaciones, perdón, cuáles son las implicaciones de ver el evangelio únicamente como la entrada a la vida cristiana? ¿Qué opinan ustedes con la lectura que hicieron? ¿Sí? Pueden abrir sus micrófonos y opinar. ¿Qué implicaciones hay cuando solamente vemos el evangelio como la puerta de entrada a la vida cristiana? Bueno, en cuanto al tema, es que si me equivoco, para eso estamos, para Ajá. aprender, Estamos para ayudar. aprender. Bueno, el Evangelio cambia todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Ajá. Cada vez vemos lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Ujú. Entonces, siempre lo vamos a ver con ese Dios que está siempre atento, siempre Él ha estado atento, siempre es un Dios cercano y Él nos muestra su esencia a través Ajá. de su palabra. Entonces, por eso que cuando dimos el paso de fe, dimos un compromiso Ajá. ante el Señor en conocerlo, en servirle. Esa es la misión y la visión que Ujú. debemos llevar todo cristiano al dar el paso de fe. Porque Listo. a través de él vamos viendo, como usted nos dijo, el pecado de nosotros. Y a través que estudiamos vamos renovando nuestra Ajá. mentalidad y vamos creciendo y vamos dejando aquello que el Señor nos está mostrando a través del estudio de su palabra Ujú. para poder alcanzar esa justificación, esa santificación que el Señor nos está preparando. Listo. Porque no es por casualidad estar en donde estamos, porque el Señor ha permitido que estemos, pero para glorificarlo a Él en un futuro y para servirle a Él. Listo. Muchas gracias, Marelvis. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Cuáles son las implicaciones de ver el evangelio únicamente como la entrada a la vida cristiana? ¿Sí? Miren, algunos en la página 13 y 14 dice así, algunos cristianos viven con una perspectiva truncada o parcial del evangelio. Vemos el evangelio como la puerta, la manera de entrar, la entrada al reino de Dios. Pero el evangelio es mucho más que eso. No es únicamente la puerta, sino también es el camino por el cual debemos andar todos los días de nuestra vida. Cuando vemos el evangelio solo como la puerta de entrada, entonces muchas veces hay hermanos que consideran y creen que somos salvos por gracia, pero de allí en adelante depende de mí, ¿sí? O sea, soy salvo por gracia, pero la vida cristiana ya depende de mi esfuerzo, depende de mi dedicación, depende de mi, sí, de mi tiempo, de oración, o sea, depende de mi forma, de mi obediencia. Pero las escrituras no nos enseñan eso. Las escrituras nos dicen que somos salvos por gracia, pero también debemos aprender a vivir la vida cristiana por gracia, ¿sí? Ahora, no es solo el medio de nuestra salvación, el evangelio también es el medio de nuestra transformación. Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para transformación. No es simplemente la liberación del castigo por el pecado, sino que también el evangelio nos da el poder para ser libres del poder del pecado, ¿sí? La Biblia dice que estamos esclavos al pecado antes de ser creyentes. Cuando creemos en Cristo, el evangelio, somos liberados. Pero ¿cuántas veces nosotros como creyentes seguimos esclavos de pecados, seguimos esclavos de conductas, seguimos esclavos de maneras de pensar, seguimos esclavos de situaciones? El evangelio nos da el poder también para ser libres de ese poder del pecado, ¿sí? El evangelio es lo que nos reconcilia con Dios. Pero también el evangelio es no solo lo que nos reconcilia con Dios, sino también lo que nos ayuda o nos lleva a la santificación, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta, ¿cuáles son las dos cosas que tienen que seguir creciendo mientras vamos madurando en la fe? Lo mencionábamos ahorita hace algunos minutos. Pueden abrir sus micrófonos y mencionar. ¿Cuáles son las dos cosas que deben ir creciendo mientras vamos creciendo
en la fe o mientras vamos madurando. La santidad de Dios Ajá, y reconocer nuestra pecaminosidad. exacto. Muchas gracias, Sandra. Así es. Eh, Dos cosas deben ir creciendo. No la santidad de Dios, porque Dios es santo y no hay variación en él, según Hebreos. Pero lo que debe ir creciendo es la conciencia mía de que Dios es santo. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que la santidad de Dios crezca. En Dios no hay variación, en Dios no hay cambio, pero la conciencia que yo tengo de la santidad de Dios sí debe ir creciendo, sí debe ir creciendo. Y no solamente la conciencia de de la santidad de Dios, sino también la conciencia de mi pecaminosidad. Mientras yo voy madurando en la fe, yo me voy dando cuenta o voy siendo cada día más consciente de mi pecado. Yo entiendo de que mi pecado no es simplemente las acciones, mi pecado también son las motivaciones, también son las intenciones, también son mis pensamientos, también son lo que yo siento. Mi pecado, miren, hay un tema que yo he venido hace varios meses leyendo y es algo que yo creo que el Señor me está hablando ahí poco a poco. Y es que muchas veces deseos en nuestro corazón, como dice Santiago 4, deseos que son buenos y que son legítimos, pueden llegar a convertirse en deseos pecaminosos. O sea, deseos que son buenos, ¿sí? Deseos que son legítimos. Un ejemplo, el muchacho que desea o la muchacha que desea en su corazón casarse, ¿sí? Y formar un hogar. ¿Ese deseo es malo? No, ese deseo no es malo, ¿sí? Es más, yo diría que es un deseo muy legítimo, pero ese deseo puede llegar a convertirse en un deseo pecaminoso cuando esa muchacha es capaz de pecar para cumplir ese deseo. ¿Sí me hago entender? Un ejemplo, no sé, el deseo de tener un trabajo. Ese deseo no es pecaminoso, ese deseo es muy legítimo, es un buen deseo, pero si yo soy capaz de hacer trampa, de mentir, de falsificar documentos para conseguir un trabajo, entonces ya ese deseo, que es un deseo legítimo, que es un deseo bueno, que no es un deseo pecaminoso, se convierte en pecaminoso, fácilmente pasa al otro terreno porque eh, se convirtió eso en un Dios en mi vida, en mi corazón. Entonces, fíjense, bueno, tal vez en los últimos meses he estado leyendo y reflexionando un poco más en eso, cómo esos deseos, y fíjense, no son acciones, son solo deseos, motivaciones. Ahora, conforme mi conocimiento sobre mi pecado y la santidad de Dios van creciendo, algo más debe ir creciendo también. Mi amor por Cristo y la conciencia de que necesito al Señor, de que necesito al Señor, ¿sí? Entonces, la vida cristiana no es que yo cada día necesito menos a Dios o menos a Jesús. En realidad, el crecimiento y la madurez cristiana se da en la medida en que en que yo cada día reconozco y soy más consciente de que necesito al Señor, ¿sí? De que necesito más del Señor. Bueno, este es el gráfico que ya les mostré hace algunos momentos. ¿Cuáles son las dos maneras en las que reducimos muchas veces la cruz? En el libro aparece esas dos maneras en que reducimos la cruz. Exactamente en la página 15. En la página 15. Miren cómo dice la página 15. Alguien que me ayude leyendo lo que aparece allí. Página 15. Dice, desafortunadamente, ¿quién me puede ayudar leyendo allí? Ya, pastor. Desafortunadamente, la santidad, el crecimiento en santidad, no surte efecto tan ordenadamente como quisiéramos, debido al pecado que vive en nosotros. Contamos con una tendencia continua a minimizar el Evangelio o a reducir la cruz.
Esto sucede cuando minimizo la perfecta santidad de Dios, pensando en Él como algo menor a lo que la Biblia declara que es. Ajá, O ahí, ya, cuando, ya, hasta ahí, ahí. quiero explicar, no, no, lo otro también, pero quiero explicar eso. Entonces, miren la primera forma en que reduzco la cruz de Cristo. Cuando minimizo la perfecta santidad de Dios, pensando en Él, en Dios, como algo menos de lo que las escrituras nos enseñan. Ejemplo, eso es uno de los problemas del legalismo. El legalista cree que puede agradar a Dios y puede cumplir la ley de Dios a través de su esfuerzo, de su dedicación. Y era lo que le pasaba a los fariseos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, eh, oísteis que fue dicho, no adulterarás? Entonces ellos decían, sí, yo cumplí eso porque yo no he adulterado. Pero resulta que Jesús le dice, pues yo os digo que si han deseado una mujer en su corazón, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces fíjense, ellos bajaron o habían reducido la santidad de Dios a un plano donde ellos la podían cumplir a través de sus obras, a través de su esfuerzo, ¿sí? Pero Cristo le dice, no, eso es mucho más allá, es mucho más allá. Y podemos aplicarlo mucho más. Cuando Jesús le dice allí mismo, oíste que fue dicho, no matarás. Pues yo os digo que si tú te enojas contra tu hermano, es como si lo hubieran matado. Entonces uno dice, bueno, yo no he matado a nadie físicamente, pero ¿quién de nosotros no se ha enojado con alguien en su corazón? Y aún, ¿quién de nosotros en ocasiones no le ha deseado la muerte a alguien en nuestro corazón? A veces hasta le hemos deseado la muerte, le hemos deseado que le sucedan cosas malas. Pues Jesús está diciendo, ya estás fallando, ¿sí? Ya estás fallando, ya estás pecando, no estás cumpliendo la ley, ¿sí? Entonces minimizo la cruz de Cristo cuando reduzco la santidad de Dios a un nivel donde yo lo puedo cumplir, entre comillas. Segundo, B. Cuando enaltezco mi propia justicia, autopercibiéndome como alguien que soy de lo que en realidad soy. Ajá. La cruz va reduciéndose y la importancia de Cristo en mi vida también disminuye. Entonces, cuando reduzco la santidad de Dios o minimizo la santidad de Dios, pero también cuando enaltezco mi propia justicia. ¿Se acuerdan una historia, una parábola de alguien que también hizo algo parecido? Redujo la santidad de Dios a un nivel donde él podía cumplirlo, pero se enalteció su propia justicia. ¿Se acuerdan la parábola del fariseo, perdón, sí, del fariseo y del publicano? Esa era la situación del fariseo en esa parábola. ¿Se acuerdan cuando él oró y dijo, Señor, gracias porque no soy como aquel que yo hago esto? Ese hombre, según él, prácticamente no necesitaba de Dios. Él se enalteció su propia justicia, su propia bondad, ¿sí? Y de esa manera reducimos la cruz de Cristo. Hermanos, ¿no hacemos nosotros también eso? Nosotros leemos esa historia y decimos, ese fariseo, sí, ese fariseo. Pero en la práctica nosotros diariamente hacemos lo mismo. En la práctica nosotros diariamente nos creemos mejor que los demás. En la práctica nosotros diariamente, el pecado nuestro es menos grave que el pecado del otro. Sí, en la práctica eso lo hacemos. Eso lo hacemos. Gracias. Sigamos. Bueno, aquí estaba una vez más el gráfico que aparece allí en en la página 15, en la página 15. Por último, ¿cómo has visto que tu perspectiva de Dios ha cambiado y crecido en este último año? ¿Cómo sucedió este cambio o este crecimiento? ¿Quién desea de pronto opinar? ¿Cómo tu perspectiva de Dios ha cambiado y ha crecido en en este último año? ¿Y cómo ha sucedido ese cambio? Personalmente, he estado en ese proceso Ujú.
porque sí venía con otro pensamiento, lo que dice el Ujú, pastor, de creerse uno más bueno ujú. que otros. Y he visto pues que él reconoció que en eso aún estaba pecando. Ajá. Entonces, es como he aprendido que, que la bondad de Dios para con mi vida, pues que estoy tan mal que yo sí no he tenido nada de esa bondad para con otras personas. Entonces, pues pienso pues que eso es Sí, el que me haya, o sea, Dios me haya mostrado eso, para mí pues ha sido bastante. eso es bueno, el decir, mira, yo me he dado cuenta que no soy tan bueno como yo creía que era. Pero a pesar de eso, Dios me ama. A pesar de eso, en Cristo soy aceptado. Entonces, eso nos debe impulsar y motivar a un agradecimiento a Dios, pero también a vivir en santidad. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo juega y cómo es la dinámica del Evangelio. ¿Sí? 6 maneras de minimizar el pecado. Vamos a la página, aquellos que tienen sus libros, página 17. Y vamos a leer, cada uno de nosotros, vamos a leer una manera en que minimizamos, bueno, aquí aparece 6, yo creo que pueden haber más, pero ahí comparte 6 formas en que minimizamos el evangelio. Ponerse a la defensiva, esconderse, fingir, echarle la culpa a los demás, exagerar, restar importancia. Pero cuando leamos la definición de cada una de ellas, pensemos en lo que aparece allí al final, las preguntitas. ¿En cuáles de estas tendencias caes con mayor frecuencia? ¿Puede alguien del grupo compartir, bueno, eso es voluntariamente, un ejemplo de reciente de cómo minimizó o de cómo justificó su pecado de una de estas formas, utilizando estas formas? Entonces, leamos la primera. Alguien que me pueda ayudar leyendo la primera. Dice, ponerse a la defensiva. Eh, Me es difícil recibir críticas en relación con mis debilidades y pecados. Cuando alguien me confronta, mi tendencia es dar explicaciones, hablar de mis éxitos o justificar mis decisiones. Como resultado, las personas se resisten a decirme las cosas y en pocas ocasiones mantengo conversaciones sobre cosas difíciles que suceden en mi vida. Ajá. ¿Sucede eso con alguno de nosotros? Cuando cometo un pecado, entonces alguien me viene y me confronta, o no solamente eso, sino que me critica por algo que yo hice o por algo que yo dije. Entonces lo que sucede es que me pongo a la defensiva, ¿sí? Y cuando me pongo a la defensiva, entonces comienzo a justificarme, comienzo a decir, no, 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 pero es que no, no, eso no era mi intención, lo que yo quería decir. O no, 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 porque es que todo el mundo lo hace, o no, tú entendiste mal. Sí, entonces, una manera en que minimizamos nuestro pecado, cuando nos ponemos a la defensiva, nos ponemos a la defensiva, cuando antes de pararnos y reflexionar y de pronto reconocer nuestro pecado, lo que hacemos es justificarnos, es decir, bueno, pero todo el mundo lo hace. No, pero no, no fue así. En realidad esa no era mi intención. Sí, es una manera de minimizar nuestro pecado. La segunda, fingir. Alguien que me ayude leyendo esa parte. Dice, me esfuerzo por mantener una apariencia y una imagen respetable. Mi comportamiento hasta cierto punto se sostiene por lo que creo que otros piensan de mí. No me gusta reflexionar sobre mi vida. Como resultado, hay poca gente que me conoce de verdad. Quizás ni yo mismo me conozco realmente. Ajá. Minimizamos nuestro pecado cuando fingimos. Ah, sí, me esfuerzo por mantener una apariencia. ¿Por qué? Porque es más importante la imagen y es más importante lo que la gente piense de mí.
Mi comportamiento hasta cierto punto se sostiene por lo que creo que otros piensan de mí. Entonces, para este tipo de personas, muchas veces la opinión de los demás es tan importante y a veces hay hermanos, ¿y cómo están? No, bien, todo bien, sí, bien, y su matrimonio está mal, sí, su matrimonio está mal. Una vez me pasó eso, sí, me acuerdo que una muchacha me llamó que había discutido con su esposo y había sido una cosa muy complicada. Y luego yo llamo al esposo, bueno, le visito realmente. ¿Y qué más? ¿Cómo van las cosas? "No, bien, todo bien". O sea, estaba fingiendo. En realidad estaba mal. En realidad estaba mal. ¿Ah? Entonces, minimizamos el pecado cuando fingimos. Minimizamos el pecado cuando aparentamos. Cuando aparentamos que todo está bien, pero realmente no lo es así. Minimizamos el pecado cuando aparentamos que no hay una debilidad en nuestra vida. ¿Sí? Bueno, Eh, mi hermano, yo, ajá, perdón, yo tenía algo que añadir con respecto a eso que te acaba de decir. claro, hágalo. Y es que muchas veces los hermanos nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermana? Yo no estoy bien. Si yo en el momento no estoy bien, ¿yo qué debo decir? Pero muchas veces nosotros fingimos o decimos que no, no, todo está bien, porque yo he recibido esa respuesta. Yo digo, no, no estoy bien, pero estoy confiando en Dios. Pero no, no digas que está bien, diga que está en victoria, hermana. Yo no sé qué más. ¿No le ha pasado? A mí me ha A mí me pasado. ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado y a veces en victoria. Sí, hombre, mi hermano, sí, 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 sí. Bueno, entendemos que muchas veces no tenemos confianza con todas las personas como para abrir nuestro corazón. Pero, hermano, si hay una situación en su vida que no está bien y si usted tiene confianza con esa persona, uno, yo creo que, miren, el evangelio nos da la libertad de abrir nuestro corazón y expresar, miren, mi aceptación por Dios, mi amor, o más bien el amor de Dios hacia mí, no depende de si yo estoy bien o estoy mal. Sí, no depende de eso. Entonces yo puedo abrir mi corazón, hermano. En realidad estoy mal, tengo una lucha, sí, necesito que ore por mí porque acabé de discutir con mi esposa, necesito que ore por mí porque en realidad estoy sintiendo tentaciones, necesito que ore por mí porque sí, es eso, pero nos cuesta a veces tanto mostrar nuestra avería porque en la sociedad y el mundo nos ha enseñado muchas veces a vivir de la apariencia. Y lo que sucede, o lo que usted dijo ahorita, Elsa, a veces hasta en la misma iglesia sucede, ¿no? No, no diga eso, hermano, no se ate con sus palabras. La palabra tiene poder, no diga que está mal, diga que está bien. No sé si sea correcto 100%, ¿sí? La tercera, esconderse. Tiendo a ocultar tanto como puedo acerca de mi vida, especialmente las cosas malas. Esto es diferente a fingir. El que finge intenta impresionar, pero, pero el que se esconde lo hace por vergüenza. Yo creo que la gente quiere aceptarme o amarme tal como soy. Ujú. Nos escondemos, ¿sí? Entonces cometí un pecado, entonces antes de termino escondiéndome, ocultándome, ¿sí? Exagerar. Creo que muchos de nosotros sufrimos de esto. Exagerar. ¿Quién puede ayudarme leyendo esa parte? Dice, tiendo a pensar y a hablar mucho, mejor acerca de mí mismo de lo que debo. Hago que las cosas buenas y malas se vean mucho más grandes de lo que son normalmente para llamar la atención. Como resultado, las cosas que comparto con los demás reciben más atención de lo que se merecen y de alguna forma me hacen sentir más estresado y afanoso. Ajá. Exagero mis triunfos, exagero
mis virtudes, exagero mis logros y minimizo mis fracasos, ¿sí? Minimizo mis fracasos. Entonces tiendo a pensar mucho mejor acerca de mí mismo, de lo que en realidad debo. Las escrituras dicen por allá en Romanos 13, me parece, que cada uno piense de sí con cordura, que cada uno de nosotros tenga un concepto de sí equilibrado, un concepto de sí equilibrado. Es decir, no creernos superiores, pero tampoco creernos inferiores y menor, no, tener un concepto equilibrado. Y tener un concepto equilibrado significa vernos como Jesús nos ve, vernos como Jesús nos ve. La quinta, echarles la culpa a los demás. Creo que muchos de nosotros sufrimos de eso. Soy rápido para culpar a otros de pecado o por la circunstancia. Me cuesta asumir mi parte de la culpa por el pecado o el conflicto. Existe un elemento de orgullo que da por sentado que la culpa no es mía y o un elemento de miedo al rechazo si es que la culpa es mía. Muchos de nosotros minimizamos el pecado de esa manera. Entonces yo le grité a mi esposa en medio de una discusión, o no en medio de una discusión, sino sucedió algo y yo le pegué un grito y la ofendí. Entonces minimizo mi pecado echándole la culpa a otro. Es que tú me provocaste, ¿sí? Es decir, la culpa no es mía, la culpa es tuya, ¿sí? U otra manera, u otra manera. Entonces, muchos de nosotros minimizamos nuestro pecado echándole la culpa a otro, que fue lo que hizo Adán y Eva realmente. O sea, Adán y Eva hicieron todo eso lo que está ahí. Todo eso lo que está ahí, ellos lo hicieron. Pidieron, se escondieron, se pusieron a la defensiva, le echaron la culpa a otra, al otro. Adán le echó la culpa a la mujer y de una manera indirecta le echó la culpa a Dios. Eva le echó la culpa a la serpiente. Sí, no reconocieron, minimizaron su pecado, minimizaron su falta, echándole la culpa a los demás. Y nosotros lo hacemos muchas veces. A veces no le echamos la culpa a los demás, sino que le echamos la culpa a las circunstancias, a las circunstancias. ¿Por qué llegaste tarde? Entonces nos da pena y lo peor es que cada una de esas cosas se unen, sí, entre ellas se entrelazan, porque muchas veces no solamente le echo la culpa, sino que también estoy fingiendo y estoy escondiendo, sí, entonces llego tarde, le eché la culpa fue porque el bus demoró, pero realmente la situación fue otra. Bueno, muchas veces nosotros también minimizamos el pecado de la misma forma. Por último, restar importancia. Yo lo voy a leer. Dice así: tiendo a dar poca importancia al pecado y a las circunstancias de mi vida, como si estas fueran normales o no estuvieran tan mal. Ustedes saben que yo soy así, ¿no? Un ejemplo. Como resultado, las cosas no reciben la atención que deberían. Los problemas suelen acumularse hasta el punto de ser abrumadores. El hermano que es grosero o el hermano que a veces es ligero con la lengua, entonces terminamos o él o ella restando la importancia. Es que yo le digo la verdad al que sea en su cara, ¿ah? Y le resto importancia de lo que está haciendo. Lo que está haciendo es pecaminoso realmente, ¿sí? No es cuestión de decirle la verdad, es que estás ofendiendo, es que estás cometiendo realmente un pecado, pero camuflo, aparento, le resto importancia. Ustedes me conocen que yo soy así y comienzo a ver el pecado como normal, ¿sí? Como algo normal. Al punto en que como lo veo como algo normal, las cosas no reciben la atención que deberían recibir. ¿Por qué? Porque comienzo a normalizar algunas conductas pecaminosas y cuando yo las normalizo, entonces no las atiendo. O sea, no tengo por qué arrepentirme de eso, no tengo por qué atender esa situación en mi vida. ¿Por qué? Porque es normal, porque es normal. Ahora, ¿en cuáles de estas tendencias caemos con frecuencia? ¿Sí? Si alguien quiere de pronto mencionar solamente con libertad puede hacerlo. Hermano,
Yo, yo creo Ujú. que a lo largo de, yo creo que a lo largo de mi vida, Esperen ahí, yo creo que creo que hay a lo dos largo de mi micrófonos vida, abiertos. ¿Sí? Ahora sí. Elsa. Elsa. yo creo que a lo largo de mi vida como creyente, yo creo que he cometido estas 6 faltas. Yo creo, mi hermano. Así es. Así es. Yo creo que cada uno de nosotros lo ha hecho. Mm. ¿Algo más? Y ¿Alguien más quiere participar? sí, yo quería comentar que yo pienso que eso es una lucha diaria porque Ajá. siempre estamos en esa tendencia en cada evento cotidiano, así en el trabajo, en la Ujú, casa, discutiendo con los hijos, con el esposo. Uno siempre tiende a hacer eso, o exagera o minimiza o está a la defensiva. Eso es ujú. una lucha fuerte y por eso la palabra dice que siempre debemos estar confesando nuestros pecados para que Dios nos esté Sí. limpiando, porque es diario. Ahora, estamos hablando del marco del Evangelio, la santidad de Dios y la conciencia de mi pecado. Hermano, cuando yo me doy cuenta que esto que yo hago constantemente es una manera en que yo inconscientemente minimizo mi pecado, yo me estoy dando cuenta de que no soy tan bueno como creo que soy. ¿Así? Entonces, ese reconocimiento de que no soy tan bueno como creo que soy, me debe impulsar no a una autoconmiseración, sino más bien cada día a buscar más aquel que sí es bueno, aquel que pagó por mis pecados, aquel que me libera de una vida de fingimiento, me libera de una vida de esconderme, me libera de una vida de ponerme a la defensiva, me libera de una conducta de estarle echándole la culpa a las circunstancias y a los demás, me libera de un patrón de conducta de exagerar porque yo quiero mostrarme, porque yo quiero ser el centro, porque yo quiero... El Evangelio nos libera de eso. El Evangelio nos recuerda que somos pecadores, pero también somos amados en Cristo. ¿Sí? Eso nos recuerda el Evangelio. ¿Mm? ¿Alguien más levantó la mano? Creo que Carolina. Sí, David, ¿me escuchan bien? Sí. Carolina, yo creo que Carolina tiene... Hola, Ah, ¿sí me sí, ya. escuchan? Bueno, Sí, yo pienso, David, que... ¿Sí, ahora sí me escuchan? sí, sí. Ok, bueno, viendo todo de la manera en cómo se ha venido abordando y como la palabra de Dios ha sido Se te escucha entrecortado, Carolina. que nosotros la concepción elevada de nosotros mismos es un lo que justificar ellos mismos en el caso de y Carolina, se te escuchó todo entrecortado, no se entendió, lástima, no se entendió nada prácticamente. Si se te iba algo como robotizado. ya entré. Ajá, Tengo problemas con la conexión acá. Bueno, no, ajá, hablaba lo siguiente, decía de que eso es el efecto de la misma caída, del mismo pecado. ajá. Cuando Eva y Adán pecaron y desobedecieron al Señor, lo primero y la primera justificación fue que la pareja que tú me diste, y ahí mismo ya estábamos nosotros justificándonos y culpando a los demás, o sea, no aceptando las consecuencias y las determinaciones de las acciones propias del Ujú. individuo.
Y en el caso, por ejemplo, de nosotros y de considerarnos y de vernos cuán elevado tenemos nosotros nuestra concepción de nosotros mismos, eso nos hace ir a la cruz directamente porque necesitamos que nuestra vida sea transformada y nuestra mente sea transformada. De ahí empieza la transformación de la persona y saber de que el Espíritu Santo es el que nos santifica. Entonces, al saber que necesitamos de Cristo uno para la obra salvadora, pero también a Él ascender y dejar el Espíritu Santo para ayudarnos en este caminar en nuestra vida cristiana, pues obviamente que seguimos necesitando del Evangelio y por eso una vida centrada en el Evangelio, porque necesitamos del obrar del Espíritu Santo en la transformación de nuestra vida, o sea, en el proceso de santificación. Y el darnos cuenta y el ir cada día más a tener una conciencia certera y bíblica de quién es Dios y de su santidad, inmediatamente muestra todo lo que nosotros somos a la luz del mismo Dios, o sea, delante del mismo Dios, porque delante de nosotros mismos podemos tener concepciones muy elevadas, pero delante de Dios creo que estamos en el lugar realmente donde el Señor muestra dónde estamos y por qué necesitamos de Él. Y eso es importante, por eso la importancia del Evangelio en nuestra vida es porque necesitamos ser santificados día a día. Y recordaba yo al inicio, ahorita cuando tú estabas interviniendo, una palabra que decías, cuando nosotros conocemos la santidad de Dios y conocemos nuestra pecaminosidad o nuestra conciencia acerca de nosotros, de nuestro pecado, algo surge en nuestra vida y es amarlo más a Él. Y venía a mi mente esa palabra que dice que el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Y dice que ese constreñir es que nos empuja a Él, o sea, es un amor irresistible. Entonces, entre más conocemos al Señor a través de las Escrituras y por eso la importancia de adentrarnos en ella, de entender el consejo de Dios, de amar el consejo de Dios, de conocer el consejo de Dios, es conocerlo a Él directamente y conocerlo a Él es algo que derrumba muchas cosas en nuestra vida y tener la garantía y el sello del Espíritu Santo obrando en nosotros es lo que nos ayuda a caminar al lado de Él. Recordaba también una palabra acerca de que decía que debíamos de tomar el yugo. El Señor nos invitaba a tomar su yugo y eso significaba caminar al lado de Él, no desviarnos, ¿verdad? Y pensaba uno ahorita el domingo que enseñaba a los chicos de escuela dominical, el domingo antes pasado, y les mostraba a ellos lo que era un yugo y cómo estaban los dos bueyes arando, ¿sí? Y la importancia de tener ese yugo puesto y me imaginaba yo ahí con mi cabeza metida y al lado de mi Señor y cómo eso nos permite poder caminar al lado de Él y Él guiarnos, porque Él dice, toma mi yugo y te enseñaré. O sea, como un gran maestro, Él nos va enseñando a transitar en nuestra vida cristiana. Tenía micrófono abierto y pensé que tenía micrófono abierto. Gracias, Carolina. Pero es interesante que algunos dicen que cuando un buey andaba todo rebelde y se quería ir por otro lado, le colocaban otro buey al lado que era más manso y más, sí, que seguía por donde debía ir y lo agarraban y lo amarraban al yugo, sí, porque eran dos, era algo aquí y ahí lo agarraban y el otro le enseñaba, sí, y ahora está diciendo, toma mi yugo, sí, es decir, nosotros somos los rebeldes que queremos andar por otro lado. Y ahorita el Señor está diciendo, toma mi yugo y aprende de mí, camina conmigo, camina al lado mío, ¿sí? Y aprende a caminar. ¿Ah? Entonces, por eso debemos constantemente nutrir nuestras mentes de la verdad bíblica. Esa es una realidad. Debemos nutrir nuestras mentes con la verdad bíblica. La verdad que nos recuerda cuán santo es Dios, pero también nos recuerda cuán necesitados somos nosotros, pero también nos recuerda cuán amados somos en Cristo, cuán amados somos en Cristo. Esa es la clave, ¿sí? Muy bien, sigamos. Vamos a terminar con un pequeño ejercicio para tratar de ponerlo en práctica. Son las 8.
Entonces vamos a tomar 20 minutos en este pequeño ejercicio. El propósito del ejercicio, si van a la página 19, dice juzgando a los demás. El propósito del ejercicio es aplicar el gráfico de la cruz a un asunto específico que nos ayudará a todos a ver dos cosas. Uno, cómo el pecado tiene como raíz una perspectiva estrecha del evangelio. Y dos, cómo una perspectiva amplia del evangelio nos ayuda a vencer también el pecado, ¿sí? Hablemos del asunto de juzgar a los demás. Todos hacemos esto de diferentes maneras. Todos juzgamos, todos señalamos de diferentes formas. Ahora, empecemos con una lluvia de ideas para hacer una lista de las diferentes formas en que juzgamos a otros. Ahora, ¿cómo juzgamos a otros? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué forma juzgamos? ¿Cuáles son algunas formas específicas en que juzgamos a las demás personas? ¿Qué piensan ustedes? Pueden abrir sus micrófonos o escribirlo en el chat. Una manera es menospreciando a la Ajá. persona, teniéndola por menos, y eso de manera simultánea hace que seamos arrogantes y nos creamos superiores. Ajá, exacto, exacto. Juzgando, creyéndonos, sí, menospreciando. ¿De qué otra forma creen ustedes que podemos juzgar a, a alguien? Muchas veces cuando hablamos de una persona solamente desde la primera impresión, o sea, cómo se ve. Ajá, Esto sí, tiene mucho exacto, que ver con la anterior. exacto. Por ser nosotros, entonces como la persona se ve de tal forma, nos creemos con el derecho de determinar cómo es Ujú. esa persona sin saber Eso nada de es, ella. eso es cierto. Y a todos nos pasa, porque es que a todos nos pasa. Conozco a alguien hoy y de pronto atiné a conocerlo en el momento en que él había tenido, no sé, un mal día. Y de pronto ese día fue un poco como, sí, ese es pedante, ese es no sé qué. Entonces nosotros juzgamos, calificamos enseguida, colocamos un rótulo sobre la persona por una situación que ocurrió. Sí, ya enseguida él es. Y no fue que ese día algo pasó que reaccionó mal. Listo. Entonces, pensemos en, como para aprovechar el tiempo, no quiero tampoco extenderme tanto, pero unas preguntas que nos pueden ayudar un poquito. Estas preguntas nos ayudarán a ver la conexión entre juzgar a otros y tu perspectiva con sobre el evangelio. ¿Cuáles son algunas de las formas específicas en que juzgamos a otros? Ahorita lo mencionamos, ¿sí? Y yo creo que cada uno de nosotros puede pensar, bueno, yo tiendo a veces a juzgar a las personas yo tiendo a veces a juzgar a las personas porque no son cristianos, ¿sí? Yo a veces lo hago, o porque actúan de X o Y forma, bueno. Ahora, ¿por qué juzgamos a otros? ¿Cuáles son las razones que damos? ¿Mm? Juzgamos a veces porque nos creemos mejores, juzgamos a veces porque creemos que nosotros somos más obedientes que, juzgamos a veces porque creemos que nosotros somos mejores que. Ahora, ¿cómo es que estas razones reflejan una perspectiva estrecha de la santidad de Dios? Si cuando yo juzgo a alguien porque yo me creo mejor que los demás o que otra persona, pero el recordar o el evangelio me recuerda cuán pecador somos. Realmente, realmente entonces yo podría decir que yo soy mejor que la otra persona. Yo no creo. Ahora, ¿cómo es que estas razones reflejan una perspectiva estrecha también aún de nuestro pecado? Sí, lo que decíamos hace algunos momentos, muchas veces, sí, mi pecado lo minimizo y el pecado del otro lo maximizo. Y si tú piensas de pronto en una persona en tu vida a la que frecuentemente juzgas, acusas, señalas, ¿cómo afectaría a esa relación una perspectiva más amplia de la santidad de Dios? ¿Y cómo afectaría a esa relación una perspectiva más amplia de tu pecado, ¿sí?
yo creo que afectaría mucho. ¿Cómo afectaría tu relación con tu esposo, con tu esposa, si tú acostumbras a juzgarla o a juzgarlo demasiado? ¿Cómo afectaría esa situación, esa relación, el ser cada día más consciente de tu pecado? ¿Sí? Yo creo que eso afectaría mucho. Creo que afectaría mucho. Entonces, si alguno quiere hacer alguna participación, un comentario, sí, no sé, una pregunta también, para ya ir cerrando un poco. Pueden Yo, abrir. Marelvis, Sí, Yo Marelvis. creo Ajá. en el caso de esto de juzgar a otro, ¿quién soy yo para Ujú. juzgar? Primero, examinarme quién soy, lo que soy ante los ojos del Señor. Ah, No soy juez, que tenemos un solo juez que se encarga de juzgar. Siempre tener ajá. eso presente. Nosotros no somos jueces aquí en este mundo para juzgar a otros. Ujú. Hay un juez que es el encargado de juzgarnos a todos, porque nadie está excepto de decir yo soy santo, yo voy alcanzando la santificación, yo soy bueno, yo soy mejor que Ujú. otros. Todos somos pecadores. Desde la caída de Adán y Eva, llevamos esa marca, ese sello que luchamos por ser cada día mejor persona, buscando del Señor, buscando la santidad, pero estamos con esa mancha. Ujú. Sí, No estamos gracias, Mar. exceptos. Exacto, exacto. ¿Algo más? Listo. Gracias, Marelvis. Hermano, aquí en cuanto a lo que ustedes decían, en cuanto al punto que estábamos tocando, creo, o bueno, en mi opinión, lo que nos quieren decir es que el extremo es malo, el extremo de Ujú. juzgar indiscriminadamente, sin tener en cuenta que, como decía mi hermana Marelvis, que Dios es el que juzga y que tenemos ya los preceptos y una guía de cómo manejarnos y sabiendo que pues tenemos la Biblia, que es nuestro espejo, que obviamente con eso nos podemos comparar y definir cómo es nuestro comportamiento sin necesidad de irnos a un extremo ya de juzgar y de no perdonarnos o no perdonar y juzgar al hermano. Ujú. Pero tampoco nos podemos ir al extremo de total permisividad. Como no podemos juzgar, entonces tampoco podemos llamarnos la atención a nosotros mismos cuando nos estamos equivocando, ni llamarle la atención de buena forma y como la Biblia dice al hermano cuando se está equivocando, porque a eso estamos llamados, ¿no? A decirnos, hey, la Biblia dice esto y te estás equivocando ahí, sin ánimo de juzgar, simplemente Ujú. porque es un mandamiento de Dios. Entonces hay que tener cuidado Ujú. y mirar bien lo que dice la Biblia. Ni ser permisivos ni juzgar, porque no está en ninguno de los dos casos cumpliendo el papel de nosotros como cristianos y como creyentes. Sí, gracias por mencionarlo. De hecho, eso también estaba pensando yo. Muchas veces nosotros malinterpretamos Mateo 7. Mateo 7:1 cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Y luego por allá en el versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El texto no nos está diciendo de manera puntual de que en ninguna circunstancia yo no puedo juzgar. La invitación que nos hace el texto es a primero examinarme yo antes de, ¿sí me hago entender? Entonces, obviamente, si un hermano, supongamos, está actuando mal o le está pegando a su esposa y yo me doy cuenta de que el hermano golpeó a su esposa, eso no está bien, yo tengo que en amor ir y decirle, hermano, la Biblia dice que lo que usted está haciendo es pecado, eso no está bien, ¿sí? Y yo no estoy juzgándolo,
O en cierta manera sí, pero no soy yo, es las escrituras. O sea, es las escrituras lo que le está diciendo que lo que él está haciendo no está bien. Entonces, yo creo que bíblicamente tenemos, sí, hay algo de permiso para juzgar, pero cuando la Biblia nos dice con claridad de que eso que el hermano está haciendo es pecaminoso, y la misma escritura ya lo dice, y yo creo que yo como creyente, como dice Gálatas 6, yo debo tañir y mostrarle, hermano, usted está actuando mal, hermano, lo que usted está haciendo es pecado, sí, y usted debe arrepentirse y alejarse de su pecado y hallará misericordia, como dice Proverbios. Pero Mateo 6 nos lleva más bien no a no juzgar, sino a primero evaluarme. Primero reviso yo mi vida antes de creerme mejor que los demás, ¿sí? Pero gracias por mencionarlo. ¿Alguien más quería de pronto mencionar algo? Bueno, ese tema lo podemos aclarar o más bien profundizar más adelante. ¿Alguien más quería mencionar Pastor, algún? yo quería decir, Omar. en el punto 5, pastor, Sí, la última pregunta. que por lo menos Ya casi para terminar. Nosotros constantemente por lo menos jugamos a nuestros hijos. Ajá. Porque caen errores a cada instante y nosotros no creemos que porque estamos nosotros en el Evangelio, también no caímos en ese pecado que ellos cometen a distancia, a distante, a cada rato. Por lo menos nosotros vivimos, usted sabe, la lucha que tenemos con Omar Junior. Y a cada rato lo juzgamos. Entonces ahí creo que esa persona la tenemos ahí nosotros. Bueno, ¿qué cambiaría un poquito el recordar esto? Lo que dice al final, no, de que yo también soy pecador. De pronto podría cambiar un poco esa parte. ¿No? Podría cambiar un poco eso. Sí. ¿Alguien más? Para cambiar el concepto. ¿Alguien más? Y de esa manera vamos concluyendo, vamos terminando. David, yo pienso que en el Evangelio también es central tener la certeza y así en grande la gracia que el Señor ha tenido con nosotros, Ajá. de gracia sobre gracia. Y Sí. a través del Evangelio nos enseña a nosotros mirar a los demás con la misma gracia con la que somos vistos por Dios. Yo pienso que el comentario que se hizo ahorita es claro, es valedero. Estamos para ayudarnos, para alentarnos, para exhortarnos. Hay una palabra ahorita se me escapa, no sé si lo tengas más presente, cuando dice de alentar al que está al caído, a exhortar al que... Primero de Tesalonicenses 5. Sí, entonces es lo que tú decías, o sea, nosotros simplemente nuestras bocas se abren y tienen que abrirse, pero para comunicar a otros el consejo de Dios. O sea, a la larga lo que estamos nosotros hablándole a los demás debería de ser la misma palabra. Por lo tanto, es el mismo aliento y la misma exhortación que el mismo Dios nos da a nosotros dárselo a los demás. Y en cierta manera poder hacerlo dentro del marco de la compasión. Alguien le escuchaba en un estudio y decía que el Señor Jesús, cuando resucitó y se le apareció a los discípulos, él llegó a donde estaba Tomás, que estaba un poco dudoso, y le mostró su herida, ¿cierto? Su dolor, lo que él padeció en la cruz, y diciéndole a él, no recriminándole por su duda, pero a través del dolor, como en una compasión con el mismo el mismo discípulo, pudiendo decirle, aquí estoy, o sea, me dolió a mí, pero yo quiero mostrarte a través de mi dolor que yo soy real y que la resurrección fue real y que aquí estoy, morí, pero estoy aquí cumpliendo la resurrección. Entonces, es el mismo mensaje que también nosotros debemos llevar a los que están a nuestro lado, y ojalá los que están a nuestro lado poder llevarlo con nosotros, tener ese amor y esa compasión de conducirnos a Cristo cuando nos estamos desviando. Exacto. Muy bien, vamos a terminar entonces, vamos a orar, pero para la próxima semana, Dios mediante, entonces van a leer, bueno, terminamos aquí. Vamos a entrar entonces a la lección 2 para la próxima semana, Dios mediante, lección 2, y van a leer
¿sí? Van a estar leyendo, Dios mediante, página, bueno, es que la versión original, la versión digital, hay una, tan corrida las páginas. Entonces, página 21, página 23, bueno, de la página 21 hasta la 28. Sí, hagan esa lectura, página 21 hasta la página 28, para también tratar de abordar allí el tema de aparentando y cumpliendo, aparentando y cumpliendo. Entonces, oramos. Muchas gracias por la participación, aquellos que estuvieron allí participando. Tal vez algunos no fueron muy participativos, pero estuvieron también atentos